Eduardo, por tu presentación. A continuación voy a darles mi presentación de laboratorios de imaginación prospectiva para la creación de futuros alternativos desde el arte. Voy aquí a colocar el tiempo. Recuerden que yo les coloco el tiempo para que lo puedan revisar y no los esté apagando. Aquí voy a colocar el tiempo y voy a presentar. En diferentes tonalidades de tiempo relacionados con estas nuevas formas de pensar, ¿no? Entonces, de allí está en cómo a través de la convergencia entre el arte, la creatividad y la perspectiva podemos hacer una fusión de estos espacios narrativos inmersivos que logren interactuar y potencializar nuestra imaginación asociada a cada una de las ideaciones que podamos tener en estos laboratorios de futuro. Entonces lo que buscamos es generar esos fenómenos emergentes colectivos asociados a esa experimentación inmersiva de cómo volver a traer esas iteraciones relacionadas con el tema de conectar el arte con la perspectiva de la inteligencia artificial para generar este tema relacionado con algunas inmediaciones que hemos hecho a través de la metodología Vector Visión, entorno, contexto, textura, objetivos y referencias relacionados con nuestra organización de Yo Aprendo, en la cual pues Eduardo también hace parte, en donde allí hemos generado diversos talleres inmersivos participativos relacionados con estos nuevos enfoques de cómo conectar estas tres vertientes, ¿no? Entonces de aquí lo que buscamos es cómo hacer esa vigilancia tecnológica, ese tema de estar mapeando esa iteración de esos radares emergentes que pues ya existen muchas herramientas que nos permiten potencializar esas posibles automatizaciones en donde estamos generando algunas iteraciones con cómo conectar el tema de una navegación del Pesteli relacionado con unas pequeñas automatizaciones que estamos haciendo con manos para que nos lleguen algunas iteraciones o casos emergentes diarios en nuestro Telegram y generar así esa eficiencia sistémica, esa identificación de secuencias en menos tiempo. Entonces aquí lo que buscamos, algunos hallazgos principales de lo que hemos hecho es cómo conectar algunas iteraciones como Lovable en el tema de cómo ver la perspectiva como una iteración de arte, ¿no? Cómo ampliar esa ideación efectiva, colaborativa para generar algunas iteraciones relacionadas con estos primeros hallazgos, ¿no? Entonces aquí está en el tema de cómo generar ese equilibrio entre la perspectiva y la inteligencia artificial desde un enfoque ético, pues allí el tema es que cada vez que nosotros como prospectivistas, como responsables del uso adecuado de la inteligencia artificial, debemos transmitir siempre o en lo posible utilizar estas herramientas desde el campo de experticia que nosotros nos estamos involucrando. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener o mirar esa transferencia algorítmica, esa observación creativa, ese tema de generar esos sistemas inteligentes para potencializar nuestra imaginación sin llegar a reemplazar nuestro experticia o nuestra iteración relacionada con lo que estamos buscando, ese equilibrio entre la ética y la perspectiva del uso de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de allí, ¿cómo generar esa convergencia entre el arte, la perspectiva y la inteligencia artificial? De allí generar esos posibles diálogos de ejercicios digamos, asociados a no predecir, sino poder anticipar lo que pudiera pasar en 10, 15 o 20 años adelante a través de llevarle a las personas que dibujen esa narrativa o ese imaginario hipotético que tienen en sus mentes a través de alguna tablet, algún papelógrafo y que después a través de algunos agentes que nosotros podamos gestar relacionados con tomar alguna fotografía, pedirle a la IA que nos sirva como un tema de un curador, un rigor analítico, generando esta creatividad, permitiendo
construir estos futuros deseables, plausibles y generar estas posibles reflexiones a este tema de integrar la tecnología, de integrar las diversas sinergias del tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, de aquí algunas iteraciones relacionadas con el tema de la prospectiva en el ámbito de imaginar estos futuros deseados. Este es un prototipo que efectuamos desde las instancias de Lovable, en donde aquí generamos un museo digital en donde damos algunas iteraciones o algunas palabras clave que pudieran llegarse a gestar o lograr tener su propia búsqueda relacionada con qué es lo que estamos buscando conectado con estos pinceles de Vincent Van Gogh. Entonces de allí lo que buscamos es generar algunas iteraciones relacionadas con, pues puede ser educación superior, inteligencia artificial, agricultura, como algunas posibles iteraciones, y de ahí empezar a ver cómo a través de esta visualización de esta palabra clave de educación superior podemos tener algunas visualizaciones relacionadas con algunas tintes que vayan buscando pues a través de un mega prom o un prom estructurado, que recordar que un prom es una instrucción que se le da a cualquier herramienta de inteligencia artificial, y de allí esperar qué posibles líneas nos puedan dar, ¿no? Entonces ahí lo importante es que cada vez que usemos las herramientas de inteligencia artificial, lo efectuemos de manera responsable, no esperar que este es el último fin, sino una posible plantilla de lo que nos puede dar, ¿no? Entonces aquí nos da algunos pasos de exploración estructural, de algunas tendencias, algunos posibles actores de incertidumbre, algunas tendencias relacionadas con el impacto que se pudiera dar, algunos prompts que uno pudiera empezar a desarrollar para generarlos un poco más desde esa fachada relacionada con el tema de Vincent Van Gogh, algunos temas conectados con la colección creativa y cómo esto se puede pintar desde una perspectiva de Vincent Van Gogh. Entonces de allí se genera este tema relacionado con el artístico, lo surrealista, las diversas iteraciones, que me da algunas posibles narrativas de futuro, algunos manifiestos, incluso me da algunos pequeños prompts que yo los pudiera llevar a otras herramientas como las que más uno usa en el tema de creación de imágenes, como ChatGPT o como Gemini, que uno pudiera llevar esta iteración, colocar ese prompt que nos dio inicialmente, quizá modificarlo y ver cómo crea esta iteración relacionado con esta iteración de estos tintes desde la perspectiva asociada a Vincent Van Gogh. Entonces, pues digamos aquí no funciona muy bien. Esto es pues algunas iteraciones que pueden que funcionen bien, pueden que no, que allí está el tema de uno cómo puede empezar a iterar relacionado con que esto es un ensayo de error, no es la última palabra relacionado con las posibles iteraciones. Ahí está el tema de que la inteligencia artificial nos da un camino y es allí que nosotros debemos empezar a iterar, a ver qué posibles iteraciones nos puede dar. Digamos aquí pues algo un poco tétrico relacionado con algunos tintes de Vincent Van Gogh y algunas iteraciones, ¿no? Entonces uno pudiera empezar a ver qué posibles tintes relacionados me puede dar, empezar a ver algunas instancias de lo que uno pudiera buscar en algún tema en específico, recordar que les da mejores resultados si colocan el prom en inglés que en español, y de ahí empezar a interiorizar algunas posibles, digamos, plantillas relacionadas con el tema de pues en este caso el futuro de la educación hacia el año 2040, ¿no? Digamos aquí como un tema de un imaginario de lo que uno pudiera hacer de estas posibles iteraciones. Bueno, este nos dio un mejor resultado más enfocado hacia el tema de un estilo de Vincent Van Gogh relacionado con la ideación de cómo sería pues este futuro de la educación, ¿no? Entonces ahí algunas iteraciones de lo que hemos hecho, algunas, digamos, prototipos de estos laboratorios que conectan la inteligencia artificial, la perspectiva y el arte, ¿no? Entonces allí, pues la reflexión final está relacionado en cómo generar esa construcción de futuros alternativos que generen esa cronología de esa creatividad, de esa reflexión crítica relacionado con reimaginarnos cómo estamos viendo el futuro en la actualidad y cómo generar o disminuir en un cierto grado
el tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces allí está, esa es pues nuestra presentación. Aquí pues mi correo, rua@aprendo.website, o mi correo personal, en el cual pueden contactarnos y revisar algunas iteraciones. Entonces con eso pues terminaría mi presentación y daría el paso a si hay alguna interacción. Recuerden que existe, antes de que le dé el paso a Mariana, existe este Miro que se los compartí por el chat del Zoom. Aquí hay algunas impresiones que han colocado algunas imágenes, han colocado algunas, digamos, presentaciones o, digamos, impresiones de las ponencias que han existido hasta el momento. Entonces tenemos ahorita 10 minutos para que si alguno quiere dar alguna impresión, algún tinte relacionado con las diferentes ponencias que hemos hecho hasta el momento. Si no, pues le daríamos el paso a mi estimada Mariana con su presentación. Entonces los escuchamos. Si alguno quisiera abrir su micrófono, el momento es ahora. Modesto, adelante. Sí, mi pregunta es concreta para el disertante anterior. Si hay fecha en donde la computación cuántica funciona. Porque hoy lo que provee Google son emuladores. Mi pregunta es, habiendo tanta fuerza de diferentes grupos para lograrlo, ¿cuándo se estima que se va a lograr? Fecha. Mira, eh, fecha no sé porque cuando se habla de computación cuántica, investigaciones, también hay aspectos geopolíticos también y también razones de mercado que dicen que en cierta fecha se puede hacer realidad la computación cuántica. Entonces, pero sí existen los simuladores cuánticos de Microsoft, eh, también de IBM, pero yo creo que sería aventurado decir, decir qué fecha podría ser. Pero ya, por ejemplo, ya se están usando simulaciones cuánticas para ver asuntos de finanzas y esas cosas. Sí, pero, a ver, el tema es que cuando ocurra nos vamos a enterar después, no nos vamos a enterar cuando ocurra. ¿Por qué? Porque la motivación, hoy se está haciendo lo que es la minería de, por ejemplo, de billeteras de Bitcoin. Y en cuanto el primero que lo tenga funcional, que no es ninguna de las simulaciones, tiene que ser de verdad el computador cuántico, ahí se van a cobrar esos cientos de miles de millones de dólares que están perdidos, y a partir de ese momento ahí se va a dar a conocer. Pero mientras tanto el primero que lo haga se va a quedar con el botín. Mi pregunta es, ¿alguien analizó cuándo va a llegar ese momento, dada la enorme presión e inversión que están haciendo los diferentes actores para llegar primero? Mira, muchos están analizando y dicen que están analizando. Sin embargo, hay muchas investigaciones que son privadas, entonces, por eso que hay muchos que, entre comillas, están vendiendo humo de que, sí, vamos a llegar a la criptografía cuántica el 2028, el 2030, o a la supremacía cuántica el 2045, pero sin embargo hay razones políticas también en el cual no se dice la verdad explícitamente, entonces lo que se ve ahora son solamente conjeturas. Eso es lo que estoy viendo desde un doble vértice, porque yo vengo de la parte de la ingeniería y también de las comunicaciones, eh, entonces tengo como que experiencia en esto, y yo creo Bueno, salvo que decir China, to- algo certero ahora es vender humo, pero hay que estar salvo, preparado. salvo China, todos los emprendimientos son privados y sería lógico pensar que si estamos haciendo prospectiva, tenemos que lamentablemente basarnos en señales débiles y esas siempre se filtran de las organizaciones privadas. Así que la pregunta concreta, ya que tú eres el especialista, ¿se ha filtrado algo que nos pueda decir 2027 o 2045? Un número un poco más
más certero si estamos haciendo perspectiva? Yo no le creo ninguno de los números que están saliendo en la prensa mundial y los especialistas. Yo creo en otras cosas. Yo creo, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, una señal que es bien importante es la proliferación de plataformas de código abierto en modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, está Z.ai, el GLL2 de China también, en el cual, como son código abierto, en el cual existe toda eh, miles de desarrolladores y organizaciones sin fines de lucro y también empresas que pueden apalancarse con eso también para ver aspectos del asunto cuántico y ahí se pueden realizar eh, muchos avances respecto a la computación cuántica, creo yo. Una última Eso pregunta y no molesto más. no, Así no como molesta, no se... molesta. No, no, pero es una pregunta concreta. Así como aumenta la capacidad de cómputo, de la misma manera y en forma inversamente proporcional, ¿se modifica el consumo eléctrico o no? Esa es la pregunta. Es una pregunta física, una pregunta de orden de diseño, de construcción, ¿sí? La pregunta es, así como aumenta la potencia de cómputo, ¿en forma inversamente proporcional se modifica el consumo eléctrico o no? Esa es la pregunta. Se tendría que modificar, pero también vamos a ver los avances, por ejemplo, que hablaba el doctor Francisco Mojica de la fusión nuclear. Es Pero decir, yo no estoy preguntando el medio del cual saca la energía, yo estoy preguntando el consumo de los nuevos desarrollos de computación cuántica, a eso me refiero. Obviamente que va a haber reactores de fusión, y la energía por kilovatio va a bajar el precio sustancialmente, pero lo que yo estoy preguntando es, en el caso de que el desarrollo llegue antes el de hardware que el de la fusión, sería una ventaja la computación cuántica porque bajaría el consumo real a igual cantidad de procesamiento. ¿Me claro, porque no explico lo que estoy existiría, no, diciendo, no? claro, claro, porque numéricamente no existiría el cuello de botella que existe ahora, bajo Sí, se está esa empezando a perspectiva. presentar. Por eso mi pregunta es las dos cosas. ¿Cuándo llegaría ese momento como para tener una idea y después compararlo con el desarrollo comercial de la fusión? Pero bueno, no hay números, años estimados en ninguna de las dos cosas. No, bien, yo responsablemente es que yo no creo el año que pudiera ser todo eso realidad. Puede ser 3 años, 3 años más, 10 años más. Es como lo que pasa con diferentes modelos de inteligencia artificial que no se pensaban que iban a avanzar como avanzó ahora el 2026. Sí, Entonces, sí, hubo 6 años de adelanto, ¿no? Seis claro, años de entonces adelanto. Pero una cosa es es, decir 3 o 10 años y otra cosa es decir 3 o 30 años. Y no hay ni siquiera una idea de cierta certeza en eso. para mí no, para mí no. Para mí, Yo los dar un número, interrumpo para no hacer un monólogo. Después ahí ustedes pueden intercambiar Pido sus disculpas. perfiles. No sé si alguien más, y muchas gracias, Modesto, por tu intervención. Allí no sé si alguien más quiera hacer alguna intervención de las ponencias que hemos hecho hasta el momento. Les puse en el chat las diferentes iteraciones que ha hecho hasta el momento relacionados con el tema de el futuro de las megatendencias, las anticipaciones evolutivas, el tema de la inteligencia artificial, gobernanza anticipatoria, el tema de laboratorios de futuro y demás. Por ahora no veo ninguna mano levantada, ni ningún comentario. Allí pues invito a Eduardo y a Modesto que puedan intercambiar sus contactos para que puedan seguir en esta conversación que aquí no vamos a dar respuesta, es un tema que tiene mucha tela para cortar y ahí pues la idea es que hoy generemos más
preguntas que respuestas. Bueno, como no veo ninguna más intervención, entonces le daría el paso a mi estimada Mariana, que va a hablar del gobierno abierto, a la gobernanza anticipatoria, tecnologías emergentes para construir futuros democráticos en América Latina. Mariana, el escenario es tuyo y ya estamos viendo tu Sí, no, presentación, eso es lo entonces que iba a adelante. preguntar, si ya se veía. Sí, ya lo estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, primeramente decir que un súper gusto poder estar aquí en estos espacios de encuentro tan interesantes y además que creo que con los ponentes anteriores, bueno, hay unas líneas comunes, perdón, muy importantes, ¿no? Desde la parte de la innovación también para los que trabajamos en innovación, desde la parte se ha mencionado mucho la cuádruple hélice, ¿no? Yo suelo trabajar con quíntuple hélice y incorporar ese factor también del medio ambiente, pero no medio ambiente entendido solo como medio ambiente, sino la combinación de los espacios también entre lo urbano y lo rural, es decir, todo lo que incorpora el territorio, ¿no? Como concepto. Me parece muy importante también los puntos en común que estamos teniendo distintos ponentes que me han antecedido en el turno de palabra sobre elementos que voy a mencionar en mi ponencia, ¿no? Y la ponencia que voy a presentar ahora tiene que ver un poco con el resultado de ciertos trabajos en los cuales vengo de alguna manera desarrollando, que tienen que ver con, bueno, la importancia de la gobernanza anticipatoria, pero desde el punto de vista de las tecnologías emergentes y cómo construir esos futuros democráticos en América Latina, ¿no? Pero sí que es verdad que están atravesados por algunos elementos comunes, también con el compañero anterior que habló también sobre la gobernanza anticipatoria. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante y es un poco lo que voy a comentar dentro de un momento, ¿no? Es verdad que bueno, vivimos en un cambio de época, ¿no? Es verdad que las democracias también afrontan desafíos cada vez mucho más complejos, ¿no? Y aquí vemos un poco algunos elementos que también han salido a colación en presentaciones anteriores, con lo cual hay como un ritmo aquí bastante coherente, ¿no? Por el tipo de temática, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco también de la inteligencia artificial, el cambio climático, con esa gran ponencia que hizo el compañero anterior. Pero también estamos lidiando con otros elementos que tienen que ver con la polarización y la desinformación, ¿no? Gran elemento también que de alguna manera incorpora también los ejes democráticos, el tratamiento de la información y sobre todo las narrativas que estamos utilizando justamente para comunicar determinados tipos de mensajes, ¿no? El elemento de las desigualdades, las crisis de confianza institucional, efectivamente estamos pasando por un elemento de desafección importante que no solamente tiene que ver con el elemento de la confianza institucional, sino incluso dentro del ámbito también personal, ¿no? Que también de alguna manera toca directamente a los representantes de las democracias, ¿no? Entonces, esto también es un elemento que también incorporamos dentro de ese cambio de época, cambio como muy convulso, pero que sobre todo estamos viviendo sobre todo estos cambios acelerados, ¿no? Entonces, aquí hay una idea clave muy importante y es cómo el eje de la institucionalidad sigue resolviendo problemas del pasado mientras los retos del futuro ya están emergiendo, ¿no? Entonces, eso me parece una idea bastante importante porque aquí la perspectiva creo que cumple un papel fundamental, ¿no? Y un poco como lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Alguien que mencionó la parte de la academia, cómo podemos educar justamente y formar, ¿no? A las generaciones del futuro cuando estamos todavía educando con modelos del pasado, ¿no? Entonces, aquí atravesamos un poco en este elemento porque no deja de ser sincrónico, ¿no? ¿Y cuál está siendo justamente este legado, ¿no? Cuando hablamos del gobierno abierto, simplemente hablamos que efectivamente ha sido un modelo y sigue siendo un modelo durante los últimos años, ¿verdad? Que lo que es el paradigma del gobierno abierto ha cambiado un poco y ha transformado todo el eje de entre las instituciones y la ciudadanía, ¿no? Con cuatro pilares importantes, pero probablemente ahora estamos en un momento muy convulso en el que necesitamos generar otros modelos y probablemente pasar a generar otros paradigmas donde la perspectiva efectivamente cumple un papel fundamental, ¿no? Es verdad que el legado del gobierno abierto pues no deja de ser importante en cuanto a elementos de transparencia, ¿no? Ese elemento de la mayor rendición de cuentas que es importante, ¿no? En la importancia de la ciudadanía. Y es verdad que dentro del modelo del gobierno abierto no deja de ser fundamental la parte de la participación ciudadana, pero no termina de ser un elemento de incidencia pública para hackear el sistema, ¿no? Y eso probablemente es uno de los grandes ejes a trabajar dentro de la gobernanza anticipatoria que explicaré a continuación, ¿no? Es verdad que dentro del gobierno abierto, bueno, hay una preponderancia a la importancia de la colaboración, los gobiernos, la sociedad civil, ¿no? La quíntuple hélice,
como los compañeros y las compañeras anteriores presentaron la cuádruple hélice, ¿no? Bueno, incorporar también ese eje de la territorialidad y no deja de ser un elemento importante, ¿no? Como todos los actores tienen que intervenir como interlocutores desde el punto de vista de la colaboración para generar mejores gobiernos, por supuesto, mejores democracias, ¿no? Y el elemento de la rendición de cuentas, como ya lo he comentado anteriormente, es un elemento importante, pero seguimos viendo que la mayoría de las decisiones siguen siendo reactivas, es decir, si hablamos de la participación ciudadana, pues probablemente, y esto lo dejo entre comillas como un elemento de reflexión crítica, incorporamos a la ciudadanía cuando ya tenemos el problema encima, pero no tenemos la capacidad de generar política pública a largo plazo desde el punto de vista de la construcción colectiva, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante para poder entender cuál es el paso, ¿no? Del lado del gobierno abierto a probablemente uno de los ejes más importantes que a mí me parece plantearlo como nuevo paradigma es el paso del gobierno abierto a la gobernanza anticipatoria, ¿no? Entonces, la gobernanza anticipatoria en este sentido amplía el paradigma del gobierno abierto, ¿no? No se trata de cambiar una institucionalidad, se trata de generar arquitecturas institucionales muy diferentes, porque evidentemente tenemos en este momento muchos desafíos complejos. Alguien también mencionó la importancia de las incertidumbres, cómo lidiamos cada vez más con escenarios de incertidumbre, pero también cómo lidiamos más con generar respuestas que sean efectivas a las necesidades reales de la población, ¿no? Entonces, aquí está el elemento, creo que lo explicó muy bien el compañero de la gobernanza anticipatoria del reto climático, pero que luego puedo conectar con cualquier tipo de necesidad y problemática, ¿no? Entonces, claro, es verdad que necesitamos fomentar cada vez más una gobernanza anticipatoria, tenemos que generar los insumos para que exista una cultura desde la praxis, ¿no? Por el elemento de la gobernanza anticipatoria para poder generar no solamente mejores decisiones, sino sobre todo la efectividad de las decisiones, ¿no? Entonces, en este sentido, el elemento de la perspectiva es muy importante porque consiste también en aprender a generar modelos que sean capaces de desarrollar capacidades y habilidades institucionales, es decir, las instituciones también aprenden, las instituciones también tienen que aprender para anticipar riesgos, identificar oportunidades, construir escenarios de futuro, experimentar antes de decidir y ahora luego posteriormente explicaré cuál está siendo el papel de las tecnologías emergentes para quienes estamos desarrollando también proyectos, ¿no? Cuál es esa usabilidad de las tecnologías y cómo las tecnologías se convierten desde el punto de vista de la tecnología cívica en un elemento fundamental que no es solamente el valor de la tecnología per se, sino el valor que tiene la tecnología para responder y solucionar una problemática y una necesidad, ¿no? Y esto entra dentro del componente también del aprendizaje, ¿no? Evidentemente, un aprendizaje continuo en el que estamos inmersos, pues todas las personas que de alguna manera estamos combinando también ciertas metodologías, ¿no? Y aquí hay una frase importante que es que la ciudadanía deja de ser consultada únicamente sobre el presente y pasa a participar en la construcción del futuro. Eso es un paso muy importante porque si eso luego lo vinculamos con otros conceptos que tienen que ver con diversidad e inclusión, cada vez tenemos sociedades más diversas, pero no diría tanto tan inclusivas, ¿no? Porque todavía, a mi juicio, la diversidad no termina de incorporarse en ese eje de gobernanza. Entonces, cuando no incorporamos la diversidad dentro del eje del marco de gobernanza y de construcción de gobernanza pública y política, ¿no? Efectivamente, pues pareciera que no terminamos de cambiar el sistema, ¿no? Entonces, es como si como la típica frase que dice, vamos a cambiar todo para que en el fondo todo siga estando igual, ¿no? Entonces, eso es importante porque el compañero anterior decía, a veces vemos como mucho humo, ¿no? Bueno, en estas temáticas también vemos mucho humo por ahí repetido, ¿no? Pero lo importante es justamente cómo la gobernanza anticipatoria tiene que desarrollar ciertas capacidades justamente para cambiar el sistema. Y esto sí que es importante porque el elemento de la perspectiva como eje sistémico de alguna manera influye de manera decidida justamente en todo lo que es el modelo de la gobernanza democrática. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cambia realmente en este paradigma, ¿no? Si vemos elementos del gobierno abierto, la transparencia, la participación, los datos, ¿no? Gran elemento ahora también, si planteamos la evidencia científica, ahora hay toda una corriente también, cómo la evidencia científica de alguna manera se sube para generar mejores políticas públicas a través de ciertos componentes que también tienen que ver con los datos, ¿no? Más allá de la parte de la consulta pública, cómo la gestión y el gobierno, todo esto influye dentro de cómo abrimos las instituciones, ¿no? Y luego, ¿cómo generamos esos factores de transparencia? Entonces, ¿qué cambiaría realmente en ese cambio de gobierno abierto a gobernanza anticipatoria? Y aquí estamos hablando de otro elemento importante, ¿no? Que es la inteligencia anticipatoria.
¿no? Cuando hablamos de contextos de inteligencia, no solamente aportamos valor público a lo colectivo, sino también a cómo combinamos una serie de herramientas y metodologías al servicio de generar mejor información. Por lo tanto, aquí hay un elemento que permitirá combinar y permite combinar el elemento de la inteligencia anticipatoria, no solamente con el insumo de los datos, sino también la parte de la inteligencia colectiva, la participación ciudadana. Aquí la participación ciudadana escala y debería escalar. Un paso más para poder generar el compromiso de lo público, ¿no? Cuando la ciudadanía no crea sentimiento de pertenencia, por ende no se siente identificada, por ende no se siente implicada y por lo tanto no participa. Y el elemento de la participación ciudadana va mucho más allá de la legitimación de los procesos, ¿no? Sino que realmente es la ciudadanía quien detecta, o sea, son los radares naturales de los territorios en cuanto a diagnóstico de las problemáticas y las necesidades. Por lo tanto, la inteligencia colectiva aquí pasaría a tener un nivel mayor, ¿no? Eso de alguna manera también permitiría combinar ese elemento de los datos y prospectiva, ¿no? Cuando la ciudadanía es quien genera la evidencia científica y gran parte de eso lo estamos viendo ahora en todos los proyectos sobre ciencia ciudadana. Democratizamos el conocimiento, ahí trabajamos con la democracia cognitiva, pero es la ciudadanía quien coproduce el conocimiento. Entonces aquí estamos otorgando a la ciudadanía un papel muchísimo más relevante dentro también de lo que tendría que ver con ese proceso de co-creación de futuros. Reforzamos ese aprendizaje continuo, pero ya pasamos a hablar de ecosistemas de gobierno, ¿no? Es decir, esa construcción colectiva de interlocutores que trabajan justamente por la unidad y por el cambio democrático, ¿no? Por lo tanto, como vemos justamente en este párrafo, ¿no? Que creo que es un poco resume muy bien la idea central, los desafíos contemporáneos evolucionan a una velocidad que supera en muchos casos la velocidad de respuesta de los modelos tradicionales en la toma de decisiones, y eso es lo que pasa con las arquitecturas tradicionales a nivel institucional. Entonces, las estructuras institucionales están diseñadas para contextos más predecibles, pero encuentran dificultades para anticipar y responder a problemas cada vez más complejos, interdependientes e inciertos, que es lo que estamos lidiando en la sociedad global en este momento. Por eso necesitamos avanzar hacia nuevos modelos de gobernanza sustentados en gobernanza anticipatoria, capaces de detectar señales de cambio, explorar futuros posibles, incorporar la inteligencia colectiva y generar respuestas mucho más ágiles, adaptativas y democráticas. Digamos que aquí ese papel de la quintuple hélice también se ve reforzado mucho más todavía por todo ese elemento de la inteligencia colectiva, pero además todo el papel que tiene la prospectiva en el desarrollo de política pública a largo plazo. El problema está que estamos viviendo justamente en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Entonces, en la sociedad de la inmediatez, pues evidentemente no tenemos la capacidad anticipatoria, como bien ha dicho el ponente anterior, llegamos tarde a todos los eventos que ocurren y luego, aparte de que llegamos tarde, gestionamos mal, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de generar contextos en los que realmente pues, podamos dar respuestas efectivas. Y aquí entramos en la parte de las tecnologías emergentes, ¿no? Y cuál está siendo o debería ser probablemente para los que estamos utilizando determinados tipos de tecnología, no solamente es la inteligencia artificial, sino otro tipo de tecnologías también, para fortalecer la democracia. Y aquí, bueno, retomo ese papel de la tecnología cívica, pero también esa tecnología que está al servicio de la democracia, ¿no? Y que además se utiliza con propósito público. Y esto es importante porque aquí marca un poco el eje discursivo, ¿no? De lo que puede diferenciar un tipo de tecnología al uso que se le dé a la tecnología. Aquí entramos dentro de la usabilidad, ¿no? Y aquí podemos hablar, bueno, justamente muchos habéis comentado también algunos tipos de tecnología como la inteligencia artificial, la ciencia ciudadana que la acabo de comentar, la ciencia de datos, el big data, el blockchain, ¿no? En cuanto a esa certificación también de la trazabilidad, ¿no? Los laboratorios de innovación, como mi compañera anterior que también ha presentado algo de eso, digamos que los gemelos digitales que también permiten simular y generar todos esos elementos de simulación y de modelización que de alguna manera van a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? A través del uso de las metodologías especulativas, ¿no? Y hay un riesgo también importante, ¿no? Cuando innovamos a través del uso de la tecnología, pero que es importante reforzar el marco de la gobernanza, porque la tecnología también puede ampliar las desigualdades, es decir, puede generar sesgos algorítmicos, que ya lo hemos visto también dentro del uso de la inteligencia artificial, la exclusión digital, es decir, el elemento de las desigualdades, donde se puede concentrar el poder en el uso de las tecnologías,
pero también puede generar una pérdida de confianza, ¿no? Dependerá un poco justamente de la usabilidad de la tecnología, pero también del marco de gobernanza tecnológica que tengamos la capacidad de utilizar, porque aquí la pregunta, como dice la diapositiva, no es solamente qué tecnología utilizamos, sino qué democracia queremos construir a través de las tecnologías, ¿no? Y cuál va a ser el papel o digamos la importancia que puede tener una u otra tecnología o una combinación de varias para fortalecer ese marco de democracia, ¿no? Entonces, digamos que realmente lo que se busca es tener como un equilibrio dentro de estos elementos, ¿no? Y luego, claro, en la construcción de esos futuros democráticos, claro, efectivamente no podemos hablar de que esos futuros no pueden diseñarse únicamente desde los gobiernos, ¿no? Ya lo hablaron mis compañeros anteriores, ¿no? Esa quíntuple hélice. Tiene que haber una combinación entre ciudadanía, conocimiento científico, la academia, los que han mencionado el papel importante que tiene la academia, la inteligencia colectiva, las tecnologías del uso responsable sobre todo, ¿no? Y que puedan tener la capacidad de generar instituciones abiertas, cada vez más abiertas, y que den lugar a ciertos paradigmas, ¿no? Ya he terminado, ya se me acabó el tiempo. Sí, No ya sé. vamos terminando. Ok, y bueno, ya para terminar, simplemente comentar cuáles esas tecnologías emergentes son tecnologías que realmente habilitan, ¿no? Ese papel de la democracia, ¿no? Los datos abiertos, la inteligencia artificial en cuanto a anticipar tendencias y poder detectar patrones, las tecnologías inmersivas a través del diseño especulativo, creo que trabajan muy bien el prototipado para poder generar soluciones antes de implementarlas y eso facilita también la toma de decisiones y luego la puesta en práctica, ¿no? Y luego creo que una herramienta clave para América Latina, que no se trata de sustituir la institucionalidad por la institucionalidad, es decir, sino expandir la capacidad de las instituciones, pero abrirlas muchísimos más para que puedan generar otro tipo de arquitecturas institucionales basado en ese elemento de lo público, ¿no? Es decir, una sumatoria entre la institucionalidad, pero también la participación ciudadana, que es lo que puede generar una mayor capacidad colectiva para anticipar y gobernar mejor el futuro y generar otro tipo de arquitecturas democráticas. Y ya con esto termino mi presentación, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Mariana. Recuerde que puedes dejar todas sus impresiones en el Miro y allí colocar sus dibujos, sus preguntas y demás. Bueno, le doy el paso entonces a mi estimado Rodrigo, quien nos va a hablar de gobernanza democrática y futuros institucionales. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, María Elena. Yo creo que escuchando a Mariana, quizás puede ser una continuidad del Puede escaso ser, tiempo que sí. tuvo Mariana para su presentación. Y por supuesto que recoge algunas de las ideas que los colegas han ido dejando acá, ¿no? Yo quería solo poner un par de ideas así generales, el tiempo que tenemos, pero más bien dejarlas instaladas como una posibilidad también de reflexión posterior y probablemente a mí en lo personal me parece que es muy provocadora la presentación que hace Mariana y puede ser una línea de desarrollo específico a la que nos aboquemos. Bueno, lo digo desde mi interés también, ¿no? Desde la cosa pública. Entonces, yo quería decir, bueno, gobernanza anticipatoria en América Latina y el Caribe, brecha, oportunidades, desafíos. Ese es un poco el sentido de esta breve presentación. En un contexto que seguramente lo hemos visto, lo podemos compartir, tenemos opiniones probablemente diferentes aquí, ¿no? Pero que tenemos una ciudadanía que en la práctica hoy día se muestra bastante indignada con el sistema que tenemos, ¿no? La, yo diría que la institucionalidad actual, los sistemas de gobierno que tenemos que no están dando cuenta de las necesidades de esa ciudadanía, ¿no? Y van apareciendo entonces eventos de pandemia, Sí, lo pudimos ver en América Latina, en el caso de Chile, Colombia y otros lugares en donde la ciudadanía se expresó de manera bastante fuerte, ¿no? En la contraposición al modelo que estábamos sosteniendo, ¿no? Eh, pero yo diría que ahí lo que ocurrió fue que cristalizó yo diría, un periodo, ¿no? Desde hace varios años que se viene dando en nuestra región y que tiene que ver con una crisis sostenida de confianza. Mariana mencionó, tenemos confianza en la cercanía, en la comunidad, pero principalmente lo que nos afecta como ciudadanía y como
parte de una sociedad más amplia, es esta desconfianza en la institucionalidad, ¿no? Esto se ha ido generalizando, ha sido además, yo diría, un elemento del que se han empleado ciertas narrativas para fines, por supuesto, ¿no? En de muy corto plazo. Eh, pero yo diría que esta idea de la desconfianza se ha arraigado en la ciudadanía, en la opinión pública. Entonces, ¿cómo se hace? La pregunta que yo ponía, ¿cómo avanzamos hacia un pensamiento de futuros posibles, compartido, con identidad en nuestra región? ¿Ya? ¿Cómo se hace si la desconfianza, o la confianza de la ciudadanía ha decrecido? Particularmente en los partidos, en el Congreso, en los gobiernos, ¿no? Particularmente en la región, todos los datos que hay respecto de los estudios, de los análisis recientes, es que nuestros niveles son críticamente bajos, ¿no? Eh, Se suma eso a una polarización hiperbólica, claramente, hoy día es uno de los temas que nos habitan, ¿no? Entonces, en ese escenario, cómo uno podría eh, ser convocante para pensar en futuro si partimos del dato de que la desconfianza prima en nuestra relación, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con varios elementos, voy a destacar tres nomás, en que nos estamos moviendo. Primero, que las agendas públicas están capturadas por esta urgencia inmediata, como dice ahí, ¿no? Los ciclos electorales cada vez son los que van determinando lo que se hace o no se hace en términos de desarrollo, de pensamiento de futuro, ¿no? Eh, y entonces se prioriza por una rápida visibilidad, por una rentabilidad electoral, ¿no? Y las reformas estructurales eh, pasan a un segundo plano y yo creo que hemos perdido como relato también la idea de procesos, ¿no? De procesos que tienen probablemente hace 50, 60 años atrás, teníamos la idea de un proceso, de un futuro posible y que alcanzar ese futuro posible requería de ciertos pasos. Hoy día tenemos una temporalidad distinta, una necesidad de respuesta mucho más inmediata que además se da o se intensifica por esta respuesta que tenemos en nuestra gobernabilidad, ¿no? Eh, que también lo mencionaron aquí varias personas, ¿no? Tenemos instituciones que no dan cuenta de las necesidades actuales ni de futuro, ¿no? Estamos dando respuesta a problemas del siglo XXI con instituciones del siglo XX y probablemente con una racionalidad todavía más anterior. Eh, y que no se adaptan necesariamente, ¿no? Y el tiempo de adaptación es muy lento, es muy rezagado, y entonces, también lo mencionaban acá, pese a que hay mucha, yo diría, propuesta para generar cambio, lo que esto lo mencioné en un comentario, no tenemos la capacidad de incidir en esos cambios, ¿no? Eh, Salvo contadas excepciones, en la región hay centros de pensamiento de futuro. Por aquí veo a Yema Agusti, ¿no? El CEPLAN en el Perú, en Brasil, la Agenda 2050, en Uruguay, qué sé yo, ¿no? Hay esfuerzos, pero todavía son bastante escasos, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse si existen efectivamente condiciones para avanzar, ¿no? Y uno podría decir, bueno, claro, nuestra región es una región que está hoy día sacudida y probablemente una de las más vulnerables frente al cambio climático, a las restricciones tecnológicas, ¿no? A las transiciones y tensiones geopolíticas que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces, una posible mirada es repensar la resiliencia puesta en el centro de la agenda pública, convocarnos a mirar cómo mitigamos estos que son multidimensionales. Hay suficiente literatura sobre eso, hay análisis de tendencias, de megatendencias, ¿no? Y en estas instituciones que yo mencionaba, por supuesto que hay datos todavía mucho más específicos de cómo esto va a impactar, cómo nos impacta hoy día, cómo nos va a seguir impactando en el futuro y por supuesto a las generaciones que vienen, ¿no? Em, ¿Cómo se avanza? Uno podría pensar en que si se traslada la discusión del escenario, si trasladamos esta discusión más bien de lo inmediato hacia una discusión de escenarios de largo plazo, pensando en aquellas cosas que podrían darnos una cierta, yo diría, convergencia, ¿no? Sacarnos más bien de la tensión política. A propósito de lo que menciona también Medina y informes de la CEPAL y del INPE, es que cuando las preocupaciones son de más largo plazo, pareciera ser que
la defensa, más bien, ¿no? Política inmediata, entra en rezago y habría un espacio de oportunidad allí, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, la perspectiva facilita esa co-construcción, ¿no? De soluciones a problemas complejos. Eh, lo que uno supone es que se desplaza entonces esa discusión inmediata hacia la discusión de un destino común. Y puede ser muy interesante pensarnos como un destino común en la región, ¿no? Ahora, claramente la pregunta es, bueno, ¿y qué condiciones se requieren para avanzar en ese sentido, ¿no? Eh, Cogiendo otra vez esta idea que estamos en un momento en que las narrativas son complejas, en que la polarización está instalada, en que la desconfianza con las instituciones es superior, ¿no? Y todavía hay sectores de la sociedad que están todavía postergados, institucionalmente postergados, ¿no? Entonces aquí, capaz que la invitación y la atención a la que estamos siendo convocados es a renovar el contrato social, ¿no? Y en ese sentido se requiere fortalecer la institucionalización de la voz de la ciudadanía, ¿no? Necesitamos procesos de co-creación de política pública que vuelvan a instalarse desde la legitimidad, de la inclusividad, tal como decía Mariana, ¿no? Esta diversidad, ¿ah? Una inclusión desde la diversidad y espacios que sean más sostenibles, ¿no? Eh, yo creo que ahí hay un esfuerzo hoy día que nos permitiría probablemente sentarnos en una conversación distinta. ¿Cómo vamos legitimando o devolviéndole legitimidad a nuestro sistema democrático, ¿no? Desde una participación que tenga sentido. Desafío, yo diría que principalmente es instalar, esto también es compartido por los organismos multisectoriales de la región, cómo instalamos la perspectiva, ¿no es cierto?, en la institucionalidad como una, diría, estructura, ¿ah? Tenía, sólida, ¿no? Que trascienda los espacios, los ciclos presupuestarios, ¿no? Por supuesto que los ciclos electorales ya avancen en una mirada mucho más, de más alcance. Se están haciendo esfuerzos, pero todavía son insuficientes. Y esos esfuerzos que se han hecho todavía yo creo que entran en tensión y en disputa con estas perspectivas de gestión pública y de gobierno público de muy corto plazo, ¿no? Eh, por supuesto que si estos análisis de futuro no impactan directamente en la legislación y en los presupuestos, podríamos estar frente a esfuerzos que son vanos, pues, y se diluyen, ¿no? Y no dejan de ser un esfuerzo teórico, ¿no? Eh, Otro elemento fundamental es que se generen todavía más capacidades eh, para este ejercicio, ¿no? Necesitamos eh, integrar de manera armónica las herramientas, ya Mariel también ahí las mencionaba, todo el análisis de datos, ciencia de datos, la evidencia de los datos, ¿no? En procesos de deliberación democrática, ¿no? Hay que robustecer también las capacidades, diría, de las personas que van tomando decisiones. Necesitamos fortalecer capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. En uno de los cafés diálogos recientes que tuvimos con Javier Vitale, que trabaja en la CEPAL, en el ICPES, él mencionaba eh, que existe muy poca capacidad institucional dentro del Estado, pero también en la academia, de trabajar en estos programas. Mencionaba como yo diría, un hito destacado en lo que hace Norberto en la universidad, como una línea de desarrollo. En la red de futuros nosotros pudimos vincularnos a ese proceso, pero todavía son insuficientes, ¿no? Entonces necesitamos generar todavía más discusión ahí, una inteligencia colectiva, en donde, tal como dice ahí, la tecnología sirve para ampliar y no para reemplazar el debate democrático humano, ¿no? Y por supuesto que yo creo que tenemos que romper cierta lógica de que la perspectiva pareciera ser una discusión, un nicho, una herramienta que está instalada primero en los centros neurálgicos, digo, de pensamiento, muchas veces las capitales regionales, ¿no? O en ciertas élites académicas. Entonces, es un pensamiento que es todavía muy hermético probablemente, muy centralizado, y necesitamos abrirlo, necesitamos desplazarlo, necesitamos compartirlo mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos democratizando esa alfabetización en el pensamiento del futuro, ¿no? En la perspectiva? Trasladando, como dice ahí, laboratorios de gobernanza anticipadora hacia los municipios, hacia las provincias, hacia las comunidades, ¿no? Reconociendo que ese desarrollo se materializa en esas realidades territoriales.
en la red de futuros estamos hoy día en una colaboración con la red de desarrollo, de evaluación de políticas públicas de Latinoamérica y estamos pensando generar un proyecto piloto de laboratorio de medición de capacidades, pero que tenga ese criterio territorial, ¿no? Estamos tratando de diseñar una experiencia que se vaya y se aloje en una región específica, en esta idea de ir democratizando ese pensamiento, ¿no? Y generando ahí entonces capacidades que pueden ser rápidamente aplicadas, tal como se llamarían en una quíntuple hélice: academia, institucionalidad, sector privado, comunidades, ¿no? Y una perspectiva mucho más integral de lo que entendemos por el medio ambiente. Entonces, en resumen, uno podría decir que todavía nuestra arquitectura institucional padece de estas fallas que bloquean el pensamiento de largo plazo y uno debiera apostar a que eso vaya cambiando, ¿no? Es, ya lo he mencionado, como casi reiterarlo nomás, seguimos funcionando contra todo lo que nosotros podemos pensar, suponer, y contra todo lo que hemos ido también avanzando en el desarrollo de la política pública. Todavía pensamos en este modo de reacción, y no con una prioridad de medio a largo plazo. Además, estamos con una reacción muy localizada, cuesta pensar en lo regional y tenemos hoy día que pensar en una estrategia regional. eh, y por supuesto que en este momento que estamos viviendo, este mundo de policrisis, de incertidumbre, que va a generar, por supuesto, ¿no? Por lo que indican también los estudios de tendencia, muchas nuevas simetrías y probablemente muchas nuevas marginaciones y marginalidades. Necesitamos que la perspectiva deje, como dice ahí, deje de ser un lujo académico y pase a convertirse efectivamente en una herramienta, y nosotros decimos una herramienta que nos permite esta supervivencia democrática, ¿no? A mí me parece que los esfuerzos que estamos desarrollando, como este tipo de iniciativas, el vínculo que tenemos con las redes en la región y otros acuerdos, van en esa línea de poder amplificar, ¿no? Lo que podemos hacer desde, como decíamos ahí, desde esta alfabetización en la perspectiva, pero yo diría que instalar permanentemente una discusión constante, sostenida, sobre la relevancia que esto tiene para el desarrollo de nuestras regiones. Casi yo diría hoy día una pregunta sobre la ética, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estamos acá, por supuesto, que nos hacemos cargo de esta pregunta de cómo, a partir de nuestras propias acciones, vamos posibilitando que nuestros pueblos y nuestras ciudadanías vuelvan a tener un espacio de confianza en lo que podemos construir para el futuro, ¿sí? Entonces, como decía, mi intención es dejar solo algunas preguntas ahí instaladas que nos permitan seguir avanzando y profundizando en esta reflexión. Eso, mira, di justo con el tiempo. Tiempo Excelente. perfecto. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Le daríamos el paso a Daniel Mus